Hola, mi nombre es Jimena Alessandra Ríos Flores. Hoy voy a hablar sobre las integrales compuestas gracias a la materia de análisis numérico. En este video veremos el contenido de introducción, la definición de la integral, los métodos numéricos, que son la regla del rectángulo, la regla del trapecio y nuestra respectiva conclusión. Iniciamos con la introducción. La integración es una herramienta fundamental en matemáticas con aplicaciones que van desde la física hasta la economía. Este documento explora técnicas numéricas para calcular integrales definidas centrándose en métodos compuestos como la regla del rectángulo y la del trapecio. Vamos a tener la definición de la integral, que se define como sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. La integral definida es la integral entre AB, la función de x y de x, como ya mencionamos en algunos otros cursos del pasado. Puede interpretarse como el área bajo la curva de f de x sobre dicho intervalo. La aproximación mediante sumas de Riemann nos permite obtener una versión numérica de la integral. Dividimos este intervalo de a b cerrado en n subintervalos, que es x subíndice y menos 1, y subíndice, x subíndice y sumamos las áreas de los rectángulos bajo la curva. Entonces, tenemos esta definición de la integral, como ya lo habíamos mencionado, y vemos que es la sumatoria de f de x subíndice y por nuestro diferenciando de triángulo x, que más adelante definimos cómo se expresa, donde x asterisco es un punto dentro del subintervalo, como mencionamos. Vamos a iniciar con los métodos numéricos. Los métodos numéricos es la regla del rectángulo, que es una técnica simple para estimar el valor de una integral. Consiste en aproximar el área bajo la curva de f de x mediante rectángulos de la altura f de x subíndice y, como se define anteriormente. Ahora, este método es rápido, pero presenta errores considerables cuando f de x varía significativamente entre los extremos de cada intervalo. Ahora tenemos la regla del trapecio. Sabemos que mejora la precisión al aproximar el área mediante trapecios, y la fórmula es la definición de la integral. Lo igualamos a el diferenciando de x entre 2 por la suma de la función de a más 2 veces la suma de f de x subíndice y sabiendo que y toma valores de y hasta n menos 1 más f de b. Este método es preciso, pues considera tanto el valor inicial como el valor final de cada subintervalo. Aquí podemos ver la gráfica entre la aproximación mediante la regla del rectángulo. Como conclusión, tenemos que las reglas del rectángulo y del trapecio ofrecen aproximaciones útiles para calcular integrales de manera numérica, aunque la simplicidad del método del rectángulo lo hace atractivo. La regla del trapecio es una mejora significativa en términos de precisión. Aquí tenemos nuestro ejemplo de la aproximación mediante la regla del trapecio. Vemos que sí es una gráfica diferente a la ya mostrada. Para finalizar, nos piden hacer un lenguaje de programación de nuestra preferencia con los métodos de integración numérica para encontrar soluciones a las integrales no solubles por métodos tradicionales. Nos van a elegir entre la regla de Simpson, la regla compuesta y la regla del trapecio.
A continuación explicaré la lógica del código y vamos a ir viendo qué es lo que nos indica. Iniciamos con la importación de bibliotecas. Primero se importan las bibliotecas necesarias como NumPy para trabajar con arreglos y funciones matemáticas, Matplotlib, .pyplot que es para generar gráficos, Math para funciones matemáticas, SymPy para realizar cálculos simbólicos como derivadas y manipulaciones algebraicas. ¿Ok? Ahora definimos las funciones y las derivadas. Se define la función que vamos a integrar y sus derivadas hasta la cuarta derivada usando SymPy. Definimos x igual a sp.symbol x, que aquí declara la variable simbólica x. También tomamos en cuenta la función que es sp.syn x a la elevado a las 2, que es la función de seno de x elevado a la 2, y f igual a sp lampt y phi x como función numpy, que convierte la función simbólica en una función que se puede evaluar numéricamente con la biblioteca numpy. Similarmente se calculan las derivadas primeras, que es de f, la segunda de df y la tercera de df, la cuarta de df y así sucesivamente de la función usando sp.diff, que es diferencial. Ahora, como variables iniciales tenemos pi igual a math.pi, que define la constante pi, a igual a 0 y b igual a pi cuartos, que son los límites de integración de 0 a pi cuartos, n igual a 10.000, que es el número de subintervalos o divisiones que se usarán para aproximar la integral. Ahora, iniciamos con la regla del rectángulo. La primera función, rectángulo, implementa la regla del rectángulo para aproximar la integral y los pasos a calcular son que se calcula el ancho de cada subintervalo, o sea, delta igual a b menos a entre n. Se crean los puntos en el eje x y se evalúa la función en esos puntos. La aproximación del área se obtiene sumando los valores de la función en estos puntos y multiplicando por el ancho de cada subintervalo. El error se aproxima usando la primera derivada. El resultado se visualiza en un gráfico donde se muestran las barras del método del rectángulo, que más adelante vamos a ver los resultados que nos lanza. Como regla del trapecio, es la segunda función y se denomina como trapecio, y el ancho de cada subintervalo es h igual a b menos a entre n, parecido al anterior, y se evalúa la función en los extremos de cada subintervalo y se usa la fórmula del trapecio para aproximar el área. El error se estima usando la segunda derivada. El gráfico correspondiente muestra las áreas aproximadas. Que más adelante vamos a ver nuestros resultados. Y por último, la tercera función, definida como Simpson, implementa la regla de Simpson para aproximar la integral en un solo subintervalo, y divide el intervalo en dos subintervalos y utiliza una parábola para aproximar el área bajo la curva. Se calcula el área usando la fórmula de Simpson y se estima el error utilizando la cuarta derivada. Ahora sí, por último, tenemos la regla de Simpson compuesta, que es la cuarta función, Simpson compuesta. Y esta implementa la regla de Simpson compuesta, que es una extensión de la regla anterior para más subintervalos, que requiere el número de subintervalos n, y este tiene que ser par. Calcula la suma de áreas en cada subintervalo y estima el error utilizando la cuarta derivada.
Como resultado final, tenemos que se imprimen las áreas correspondientes y los errores calculados para cada uno de estos métodos. El área calculada por la regla del rectángulo, el área calculada por la regla del trapecio, el área calculada por la regla de Simpson y el área calculada por la regla de Simpson compuesta. Aquí nos muestra que en todos los métodos los errores se estiman basándose en derivadas más altas de la función evaluada en el punto medio del intervalo. Esto ayuda a compararla con la precisión de cada método. Este código utiliza varios métodos numéricos de integración para encontrar el área bajo la curva de seno de x a la 2 y los visualiza para ayudar a entender cómo cada método se aproxima al área. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.